entender el auge y el contexto sociocultural en el cual se encontró Roma, del cual a partir de los siglos primero y quinto después de Cristo, en donde surge el cristianismo. Entonces, para entender ahí, nosotros lo que tenemos que dirigir es el contexto romano, en el cual se vivía en ese entonces, donde Roma tenía la dominación de los pueblos, más o menos por las zonas mediterráneas. Entonces, a partir del Imperio Romano, que duró más o menos un milenio, hablando más o menos unos 1000 años, en algún punto, durante los siglos primero y quinto después de Cristo, grupos de personas, congregados de personas que se empezaron a reunir inicialmente en la provincia de Judea, empezaron a generar lo que fue el cristianismo. Entonces, al principio el cristianismo era un movimiento religioso que lo que estaba buscando era reformar, entre comillas, lo que venía siendo el judaísmo, porque pues Cristo como pastor dirigía sus creencias de esa forma hacia su pueblo, ¿sí? Y pues ya se entiende que el tema del pueblo es algo bastante importante dentro de los judíos. Entonces, pues a partir de esos primeros 5 siglos hay 2 etapas bastante importantes que marcan lo que es el paleocristianismo. La primera es del siglo I al siglo III después de Cristo, que es la persecución romana hacia los cristianos, los cuales inicialmente se escondían, los cuales eran masacrados, los cuales eran juzgados por los romanos, ya que pues su nueva religión, por decirlo así, no promovía lo que eran los valores romanos, sino que estaban buscando una reforma. Entonces después fue cuando el emperador Constantino, más o menos por los siglos del siglo III al siglo V, fue que hizo el Epidicto de Milán, el cual pues ya promovía como una amnistía religiosa y le permitía entonces a los cristianos poder, por decirlo así, aceptar su religión socialmente. Entonces, algo que es muy importante del paleocristianismo es que su surgimiento es casi que a escondidas, recóndito. Por lo general, ellos se empezaban reuniendo, ya lo mencioné, en Judea, y puntualmente lo hacían en casas las cuales eran otorgadas por mismas personas del pueblo, y no eran casas completamente normales, ¿sí? Entonces al principio ellos no tenían iglesias como tales, sino que ellos acudían mucho a las casas que se donaban por sus creyentes, y también se reunían mucho en las catacumbas, las cuales eran cementerios subterráneos, eh, donde ya se empezaba a hablar de un culto, donde ya se empezaban a hablar de unos valores religiosos. Y entonces el punto del arte empieza a surgir a partir de todo lo que empezó a suceder en las primeras reuniones clandestinas de los cristianos. En Occidente, Roma es el centro y símbolo de la cristianidad, por lo que en ella se producen las primeras manifestaciones artísticas de los primitivos cristianos, o paleocristianos, recibiendo un gran influjo del arte romano, tanto en la arquitectura como en las artes figurativas. Lo mismo que la historia del cristianismo, en sus primeros momentos, en el arte se distinguen 2 etapas, separadas por la promulgación del Edicto de Milán por Constantino en el año 313, otorgando a los cristianos plenos derechos de manifestación pública de sus creencias. El estilo paleocristiano supone una nueva forma de entender el arte que intenta dar una respuesta a una fe religiosa, el cristianismo. Los artistas cristianos buscaban representar una verdad espiritual antes que una realidad física, y en ellos confluyen 2 tendencias estéticas. Por un lado, tenemos a la herencia clásica, y por el otro, la tradición oriental.
Además, el paleocristianismo posee dos periodos. El primero, antes del año 313, en el cual el cristianismo era una religión perseguida. Hasta esta fecha se suceden periodos de tolerancia con grandes persecuciones, como las de Nerón, Dominiciano o Marco Aurelio. El segundo periodo, el cual fue después del año 313, fechas en las que el emperador Constantino firma el Edicto de Milán, por el que el cristianismo es reconocido como una religión oficial. En el año 380, el emperador Teodosio convierte el cristianismo en una religión única y se persigue al paganismo. Con la llegada al poder del emperador Juliano, el apóstata, se legaliza de nuevo el paganismo y se prohíbe el cristianismo. A la muerte de este emperador, termina para siempre el paganismo, y el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. Este nuevo cristianismo tiene la tarea de evangelizar al pueblo, a las masas, que tienen que reunirse en grandes espacios y ayudarse de gran cantidad de imágenes que apoyen la enseñanza doctrinal, pues gran parte de la población era analfabeta. Ahora, para tocar el tema del artístico, se va a hablar de un contexto. El arte paleocristiano se desarrolló pues desde los primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo, y se da durante la conquista o la dominación romana. Se puede entender o dividir en dos etapas fundamentales. La primera, la verdad, se registran como muy pocos o escaso desarrollo artístico, pero eso es hasta el Edicto de Milán en el 313. Este mismo edicto es el que da pie a la segunda etapa, que es ya en la que hay como un auge como del arte paleocristiano, pues ya tienen como libre derecho a expresar su creencia, su fe o su religión en general. El arte paleocristiano se enfocaba en figuras y símbolos que eran relevantes para el espíritu. Eso va muy ligado a su objetivo final, que es impartir conocimientos de su religión y su fe y enseñar sus creencias. Entonces, todo aquello que era contenido en el arte paleocristiano tenía ese mismo fin. Era como simplemente con respecto a su religión, enseñar sobre su religión y enseñar todas sus creencias. Y aquí ya despliego como dos características principales y que podrían describir como muy en general el arte paleocristiano, pues ya sea en arquitectura o en pinturas, que es lo que se va a hablar más adelante. Y bueno, esas dos características serían la sobriedad y como que la variedad de colores es muy limitada. Específicamente, para tocar el arte paleocristiano se habla de la arquitectura. Una de sus mayores representaciones son las basílicas. Estas son lugares de reunión y culto, y ya físicamente son que contienen 3 o 4 naves longitudinales que son separadas por unas columnas. En un principio pues era solo una nave, pero pues se fue como expandiendo y agrandando. También que el altar se alberga en el ábside, y pues ya como las basílicas más grandes y más conocidas son las de San Pedro y las de San Juan de Letrán. Otro punto para la arquitectura son los baptisterios, que son unas edificaciones de planta octagonal que en su interior tenían como una pila para hacer bautizos por inmersión. Y ya uno de los puntos más importantes del arte paleocristiano son las catacumbas, que son unos cementerios romanos subterráneos, pero también eran utilizados para los cultos. Su creencia con estas catacumbas era afirmar su fe con la resurrección con la resurrección de los cuerpos. Las catacumbas eran muy grandes y se extendían por kilómetros, y ya contenían como pasillos estrechos y contenían como en sus paredes nichos. En el paleocristianismo también tenemos como diferentes símbolos. Uno de ellos es el crismón, que hace referencia a Cristo. También tenemos el pez, que hace referencia al nombre de Jesús. Tenemos por otro lado el pavo, que es uno de los más importantes, el pavo real, más específicamente, que hace referencia a lo inmortal del alma. El orador, que también está hablando sobre la esperanza que tiene el alma, o sea, este tiene mucha conexión con el pavo real. Por otro lado tenemos el ancla, que hace referencia a la esperanza, y tenemos la paloma con la ramada de olivos, que es muy común ver como en ilustraciones, en pinturas en los templos, por lo que esto significa la paz para el alma del humano. También tenemos la paloma con la corona triunfal, que hace referencia a un alma que alcanza la vida eterna.
Y por último la ave fénix, que simboliza la resurrección. Esos son los 10 símbolos que tiene el paleocristianismo para identificar o dar significado a la religión. El paleocristianismo también tiene enfoque hacia las esculturas. Este también es específicamente sarcófagos o decorados con escenas bíblicas y representaciones alegóricas. También podemos ver las pinturas, que es muy especial en el paleocristianismo, por lo que están hechas de ladrillos y hormigón y de muchos materiales básicos que no se ven comúnmente hoy en día, porque hoy en día pues ya está desarrollado muy diferente el área de la pintura. Entonces estos son los temas como enfocados o específicos del arte de ellos, que eran muy básicos, pero lo importante es que las pinturas siempre eran como mosaicos, entonces eso era muy suntuoso y llamaba mucho la atención de las personas. Por otro lado también tenemos el teatro. El teatro también es importante para el paleocristianismo, por lo que surge a medida de los cultos religiosos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Surge a partir de las misas, representaciones de la muerte, la resurrección de Jesús, y eso se representaba mucho con las escenas relevantes que tenía la Biblia, o el libro que está donde como toda la religión, o sea, lo más importante de la religión era la Biblia, porque ahí está las historias, las predicaciones, el evangelio, todas las cosas que tienen. Por otro lado también tenemos los artistas. Los artistas fueron como fundamentales también en este aspecto, por lo que los artistas hacían unas pinturas para el paleocristiano, pero algo que tenían que tener en específico estos artistas es que tenían que tener una base de conocimiento, de intelecto sobre lo heredado de los griegos y los romanos, porque si uno se pone a analizar las pinturas están basadas muchos de los aspectos o de algunas partes o conocimientos que tienen las pinturas griegas y romanas de hace muchos siglos, y abstrajeron esa parte de esas pinturas y las complementaron y les trataron de dar un significado con los símbolos que les mencioné anteriormente.